Bueno, llegó finalmente el 8 de octubre. ¿Por qué lo digo? Porque con Fernando Fraquelli venimos hablando hace semanas ya de lo que va a suceder el día de hoy. Hablamos de la modificación a la ley de hidrocarburos. Buen día, Fernando, un placer que nos acompañes. Involucramos también al senador Marcelo Fuentes, que nos va a acompañar en analizar algunos puntos claves de esta iniciativa. Muy buen día y bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, yo le pregunto al senador, ¿cómo llega este proyecto al Congreso el día de hoy para el tratamiento? Me refiero al respaldo por parte de las provincias, de los gobernadores de los sectores claves. Bueno, hay una cuestión que es trascendente del proyecto, que está en el marco de un acuerdo federal. Es decir, un acuerdo federal como complemento normativo tanto de la vieja ley de hidrocarburos con sus modificatorias como de la norma que sancionamos de soberanía hidrocarburífera y que autorizara la expropiación del capital mayoritario, ¿no es cierto?, de YPF Repsol. ¿Qué quiere decir esto? Que la totalidad de los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, que están agrupados en la OFEPI, firmaron un acuerdo con el gobierno nacional después de negociaciones lógicas, donde intereses convergentes y divergentes lograron encontrar una fórmula, firmaron un acuerdo donde el texto precisamente de la ley está rubricada por la totalidad de los señores gobernadores que conforman estas provincias. Esto le da evidentemente un respaldo trascendente a este proyecto, y sobre todo porque ratifica la voluntad de lograr el objetivo del autoabastecimiento en el marco de un desarrollo sostenido y de lo que la señora presidenta llama una actividad que permita, ¿no es cierto?, la movilidad social ascendente. En estas condiciones llega, se trató en plenario de comisiones, 3 comisiones, donde ante ellas se presentaron los representantes del órgano ejecutivo, o sea, el ministro de Planificación, el secretario de Energía y el secretario de Calidad Técnico de Presidencia, luego los gobernadores, ¿no es cierto?, y posteriormente Galucio, y Galucio como presidente de YPF y otros expertos. Senador, a partir de las 11 de la mañana, usted va a ser digamos, la voz del oficialismo para llevar adelante la explicación que está dando el miembro informante de esta nueva ley de hidrocarburos. Se habla de inversión para la exploración de gas y petróleo. ¿Esto quiere decir más recursos para las provincias? Correcto. Lo que hay que entender acá es de que también esta ley es fundamentalmente producto de la necesidad de adecuar normativamente los plexos normativos a lo que es la realidad no convencional. Es decir, cuando la ley 17.319 se dicta, no existía la posibilidad tecnológica de extraer no convencional. El no convencional se conocía, es decir, las formaciones convencionales, para poder llegar a ellas, por ejemplo, en mi provincia, a Roca Blanca, hay que atravesar Vaca Muerta. Entonces, uno sabía que ahí había, ¿no es cierto?, reservorios de combustible, pero no había tecnología como a poder extraerlo por la porosidad, escasa porosidad en este caso de la formación. Entonces, es evidente de que no tiene nada que ver perforar buscando agua, como es el origen del encuentro del petróleo en la Patagonia, perforar buscando agua que el petróleo saca al suelo, que tener, ¿no es cierto?, que extraerlo de manera no convencional. Esto implica inversiones, plazos e inversiones muy grandes. Por eso la ley con sabiduría abrevia el plazo de las licencias de exploración, cosa de no ser eternas como sucedía a veces para poder negociar inmobiliariamente después la transferencia, o sea, plazos cortos de exploración y luego sí va a alargar los plazos de concesión en la medida en que en un plazo de determinado tiempo se hagan las inversiones que correspondan. La pregunta suya, esto evidentemente genera, quien no ha visto lo que es una factoría no convencional a veces le cuesta entenderlo. Son como fábricas instaladas en kilómetros y kilómetros, son miles de kilómetros de cañerías, camiones, tanques de tratamiento de agua. En mi provincia la normativa ambiental prohíbe la utilización del agua de napa en la extracción, por lo tanto hay que tomar agua de río. Estamos hablando de un caudal del 0,5% de un solo río, por ejemplo. Pero esto implica atracaderos, camiones, depósitos, tanques, metalmecánicas, bueno, es decir, el impacto económico es muy importante, pero también... ¿Y de dónde salen los fondos para todo para aplicar y para adaptarnos a Correcto. La señora presidenta dictó en el año 13 el decreto 929, ¿no es cierto?, de promoción de inversiones para la explotación y extracción convencional y no convencional, donde se estableció que toda empresa que tuviese todo concesionario convencional o no convencional que invirtiera más de $1.000 millones durante 5 años,
disponía, ¿no es cierto?, del 20% al cabo de 5 años de lo que extrajera, en torno a divisas, no en torno a la utilización del crudo, claro. porque el Estado mantenía el privilegio de, en caso de ser necesario ese 20% para el consumo interno, optar por comprarlo él, pero a precio internacional. Algunas preguntas. Pero, sí. pero el problema acá, para entender esto, cuando se habla de inversión, no es un dólar billete solamente, es un dólar tecnología. Cuando YPF, en el yacimiento de Campana, de Loma Campana, hace su primer pozo no convencional, el costo de ese pozo de YPF fue 40 millones de dólares. Cuando se asocia con Chevron baja a 10 millones de dólares el pozo y hoy está por debajo de los 7 millones de dólares. Esta es una tecnología que es un aprendizaje de acierto y error. Por lo tanto, tiene que haber normas flexibles para poder, ¿no es cierto?, adecuando a ese cambio tecnológico. Ahora, en esas normas flexibles está la posibilidad que YPF se asocie a otras compañías petroleras para realizar esto que decimos, la exploración, Correcto. Lo que la señora presidenta exigió de esto era uniformidad de tratamiento, que hubiese criterios comunes, transparencia y fundamentalmente que la llave de acceso a la concesión fuese la inversión. Esto se plasma en la ley y sobre todo, por ejemplo, se establece un pliego tipo común. Las autoridades de aplicación provinciales y nacional pactan un pliego común tipo para que haya uniformidad en las condiciones, ¿no es cierto?, de licitación. Claro. A las 11 de la mañana va a comenzar, vamos a estar atentos, entonces el día de hoy finalmente llegó el 8 de octubre. Preguntémosle a ver cómo van a estar los números. ¿Cómo están los números? ¿Qué piensa el Frente para la Victoria? El Frente para la Victoria, o sea, va a aprobar la norma en el día de hoy. Media sanción. Mejor dicho, la media sanción para remitir a diputados. Exactamente. Y todos los detalles, por supuesto, los vamos a tener aquí. Gracias a Fernando y gracias al senador por su participación. Muchas gracias.